Listo. Entonces, la clase pasada hablamos sobre variables aleatorias. Permítame, hago aquí un mini resumen. Cuando hablemos de variables aleatorias, cuando hablemos de variables, permítame aquí, aleatorias, a veces el acrónimo, o bueno, la abreviatura es esta, ¿no? VA, ¿no? Variable aleatoria. Em, Recuerde que lo más importante es que las variables, bueno, las representamos con letras mayúsculas, imprentas, las minúsculas las dejamos para otra cosa, en la que vamos a coger, permítame un segundo, me organizo acá antes de continuar. Correcto. En la que vamos a coger los resultados del espacio muestral, los resultados del experimento aleatorio, es decir, los puntos muestrales, y los vamos a asociar con un número, con un número. Entonces, lo que estamos diciendo es que cuando usted está trabajando con una variable aleatoria, básicamente estamos trabajando con las variables con las que hemos venido trabajando desde estadística descriptiva, pero ahora las estamos asociando con los resultados de un experimento, con el propósito de ponerle una estructura probabilística a los valores. Eso es lo que hemos venido haciendo. Entonces, claro, pues se llaman variables, pues porque son valores que van cambiando dependiendo de, son características que van cambiando dependiendo del resultado del experimento. Y se llaman aleatorias porque, pues claro, como yo en un experimento aleatorio no sé qué va a pasar, sé que puede pasar, pero no sé qué va a pasar. Entonces, el valor de la variable también va cambiando. Muy bien. Igual que antes, esta clasificación la hacemos con las variables aleatorias. Las variables aleatorias las podemos clasificar como discretas, igual que antes, y como continuas. Entonces, la clasificación es exactamente la misma. Todo depende del recorrido de la variable. Todo depende de los posibles valores de la variable. Eso lo llamo así, recorrido. A veces lo llamo también rango. Recorrido de X. Eh, el recorrido de X son todos los posibles valores de la variable. Posibles valores de X. Entonces, si hacemos el experimento de lanzar las tres monedas, igual que comentamos la vez pasada, yo le digo número de caras obtenido. Entonces, ¿cuáles son los posibles valores de la moneda? ¿Alguien podría obtener 5 caras? Pues no. ¿Podría ser menos uno? Pues menos. Son únicamente los valores entre 0 y 3, inclusive 0, 1, 2 y 3. Entonces, los posibles valores de la variable le dicen a usted mucho sobre la variable. ¿Qué tipo de variable es? En las discretas, igual que siempre, son valores que se pueden enumerar, que se pueden contar, número de. Cuando el rango de la variable, cuando el recorrido de la variable sea finito, enumerable o enumerable, así sea infinito, eso es lo de menos, desde que se pueda contar número de, eso es una variable discreta. En las continuas, pues tenemos todas las otras, las que no se pueden enumerar, ¿no? Como que las estaturas, las longitudes, las temperaturas o los tiempos, cualquier cosa que siempre admita valores intermedios, eso no es discreto, es continuo. Muy bien, trabajando, entonces aquí dijimos, bueno, vamos a empezar a trabajar con las variables discretas. Entonces, trabajando con las variables aleatorias discretas, entonces mire los acrónimos, variables aleatorias discretas, trabajando con las variables aleatorias discretas, definimos y solamente definimos esta cantidad. La primera cantidad que definimos, el primer objeto muy importante con el que vamos a trabajar se llama función
dijimos así, función de masa de probabilidad, función de masa de probabilidad. Y la abreviatura era esa, ¿no? La abreviatura era F, función de masa de probabilidad, o función de peso, o función de peso. Y esa función que siempre vamos a representar con F minúscula, porque la mayúscula es para otra cosa, lo vamos a ver hoy. Esa función F minúscula lo único que hace es decir, ok, bueno, primero coja el número que quiera y a eso calcúlele la probabilidad. Entonces mire que utilizamos f minúscula de x. Bueno, esta x en el subíndice es para acordarnos de qué variable estamos trabajando, con qué variable estamos trabajando. Porque si estuviéramos trabajando con y, por ejemplo, pues ahí sería mejor poner f minúscula sub y para no confundirla con la f minúscula de otra variable. Es como para diferenciar de quién son las funciones. Entonces, esa función lo único que hacía, muy fácil, lo único que hacía era coger la probabilidad, era calcular la probabilidad de que la variable asumiera un valor específico, de que la variable asumiera un valor específico. Entonces, cuando hicimos eso, por eso es que hacemos una distinción bien grande entre la mayúscula y la minúscula, porque la minúscula son los posibles valores. Entonces, haciendo como, haciendo como el ejemplo, y ese ejemplo es bien importante porque es para entender el concepto, lo que dijimos fue, ok, pues si yo calculo la función en cero, tengo que calcular la probabilidad de que el número de caras sea cero. Asociado con ese cero hay un único punto muestral, o sea, me da un octavo. Ah, bueno, con uno hay tres puntos muestrales asociados, o sea, tres octavos. Bueno, y así sucesivamente. Decíamos muy importante, decíamos varias cosas. La primera es que la sumatoria de todos los valores, la sumatoria de todos los valores evaluados en la función. Entonces aquí para referirme a que estoy cogiendo todos los valores, escribo así, x sub k. Si yo sumo sobre k, es decir, si considero todos los valores de la variable y los evalúo en la función y los sumo, eso siempre me tiene que dar el 100%, todos los casos, uno. Y obviamente, dado que la función es una probabilidad, esa función nunca le puede dar negativa, ¿no? Mayor o igual que cero, siempre. Nunca me vaya a escribir una probabilidad negativa, ¿no? O mayor que uno. O bueno, o si va a reportarlas en puntos porcentuales, está bien, pero pone el por ciento. Y entonces con este ejemplo dijimos, listo, pues lo podemos graficar. Y cada barrita era la probabilidad de cada elemento. Ah, que ¿por qué no hay una barrita en 0.5? Pues porque la variable no puede tomar ese valor. Y es más, si la dibujara sería ahí en cero. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que la variable asuma el valor 0.5 es cero. No, el número de caras no puede ser 0.5. Hicimos también otro ejemplo en el que considerábamos la suma de los resultados obtenidos en un lanzamiento de dos dados. Y cada barrita, mire que aquí los resultados van desde el 2 hasta el 12 en los números enteros. Y mire que cada barrita le dice a usted la probabilidad de encontrar uno de esos valores. Que la cantidad de puntos muestrales asociados con el 2, por ejemplo, es uno solo, ¿no? 1, 1. Mientras que con el 3 sería 2, 1 y 1, 2. Son dos puntos muestrales. Mientras que con el 4 son, bueno, pues ahí sí, 1, 3, 3, 1 y 2, 2. Bueno, por eso es que las barritas me dan de diferente tamaño. Y usted no ve barritas en puntos intermedios, pues porque la variable no únicamente asume valores de 2 a 12, inclusive con los números enteros. Bueno, y ahí habíamos quedado. Hoy vamos a trabajar con otra variable fundamental, con otra
función muy importante, y es la función de distribución acumulada. Pilas, esto es únicamente para las discretas, únicamente para las discretas. Con las continuas, hoy lo vamos a hacer también, pero, em, pero el tratamiento es diferente. Entonces vamos por partes. Entonces, para las variables aleatorias discretas, hay una segunda función, hay un segundo, hay un segundo objeto que se llama así, función de distribución, función de distribución acumulada. Y es muy similar a lo que nosotros hacíamos cuando calculábamos las frecuencias acumuladas al principio de la clase. La abreviatura es esta, función f de distribución acumulada, A, f de A, función de distribución acumulada, f de A. Y la función de distribución acumulada es, la vamos a representar con F mayúscula, mira así, F mayúscula de X, le pongo aquí de X pues para que usted se acuerde que es la variable X, pues si su variable es Y pues le pondrá Y, si es W, W. Y lo que usted tiene que hacer es acumular. Es muy parecido a lo de ahorita, pero tiene una ligera diferencia. Ahora, usted calcula la probabilidad de que la variable sea menor o igual. Aquí está lo clave, menor o igual. O sea, usted puede considerar el valor y todos los que están antes, y todos los que están antes, menor o igual. Es acumular su cantidad de información, es acumular su cantidad de, es acumular la probabilidad hasta un valor en específico, que yo lo pongo con X minúscula. Si usted quiere ponerle Y, pues póngale Y, es lo de menos. Entonces veamos cómo funciona en este ejemplo chiquitico que veníamos haciendo. Eh, um, es ir acumulando, ¿no? Por eso es que, bueno, eso es una cosa importante. Por eso es que aquí aparece una sumatoria. Como yo estoy acumulando, lo que necesito es ir sumando. Lo que necesito es ir sumando. Sumar la f minúscula sobre todos los valores que son menores o iguales a x. Eso es bien importante. Y es que, claro, como estoy acumulando, lo que usted necesita es ir sumando, claro, la f minúscula, usted necesita ir sumando la f minúscula sobre todos los, aquí yo escribo t, porque esa t es cualquier valor menor o igual, es cualquier valor menor o igual que la x. Cualquier valor de la variable, ¿no? La t es cualquier valor de la variable que sea menor o igual a x. Entonces veámoslo con el ejemplito para que usted se dé cuenta. Entonces, bueno, f mayúscula de 0. F mayúscula de 0. Entonces necesito calcular la probabilidad de que el número de caras sea menor o igual a 0. ¿Hay alguna cantidad menor que 0 de la variable? No. Igual, igual sí, únicamente el 0. Por eso le da un octavo. Perfecto. Entonces, cuando estoy en 0, cuando estoy en el primer valor, únicamente acumulé el primer valor, ¿no? Muy fácil. Con el segundo, f de 1. Necesito la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 1. Bueno. Igual, pues está el 1, ¿no? Entonces, por eso aquí está el 1. Y antes de 1, ¿qué valores de la variable tengo? Pues únicamente el 0. Por eso usted coge la probabilidad del 0, o sea, la f minúscula de 0, más la f minúscula de 1. Eso le da 4 octavos, es decir, un medio, 0.5. Entonces, mire que lo único que hizo fue acumular, fue considerar los valores de la variable hasta cierto punto, hasta 1 en este caso, y sumar. Ahora hagámoslo con 2. Entonces, calcular la probabilidad de que la variable sea menor o igual a 2. Menor o igual a 2. Pues
Dígame, ¿cuáles son los valores de la variable menores o iguales a 2? Pues fácil, el 0, el 1 y el 2. O 0 caras, o una cara, o dos caras. Y sume todos esos valores con las probabilidades, ¿no? Entonces, un octavo, 3 octavos, 3 octavos. Aquí Antonio, eh, mm, aquí Antonio hace una pregunta y dice, em, esto ya es una parte nueva de la clase. Claro, nosotros la clase pasada vimos hasta la función de probabilidad, hasta la f minúscula. Esta es la f mayúscula, que es la función de distribución acumulada. Esta no la cubrimos la clase pasada. Entonces, aquí alguien que creo que se acabó de conectar pregunta que si hacemos el quiz hoy y la respuesta es no. Bueno, entonces lo que veníamos diciendo es que estamos acumulando los valores. En el F mayúscula de 3, pues fíjese que le da 1 porque usted ya acumuló todos los valores. Entonces casi es como algo muy similar a la frecuencia absoluta acumulada, pero únicamente yendo sobre los valores de la variable. Y aquí voy a hacer un par de observaciones. La primera es que hay una gran diferencia entre la F minúscula y la F mayúscula. En la F minúscula, se la voy a volver a escribir aquí, en la F minúscula, usted está considerando la probabilidad de que, usted está considerando la probabilidad de que la variable asuma el valor, un valor dado, exactamente igual. Entonces, la primera cosa que yo le quiero hacer reflexionar es, mire, supongamos que yo le considere usted el valor, considere el valor usted, el valor, no sé, 2.7, 2.7, ese. Supongamos que la X minúscula, o ese posible valor, 2.7. En ese caso, ¿cuánto sería la F minúscula de X? En ese caso, ¿cuánto sería la probabilidad de que X sea exactamente igual a 2.7 si estamos trabajando con el número de caras? Um, a eso voy, Antonio, a eso voy. Sería cero redondito, ¿no? Porque la variable no puede asumir el valor 2.7. Pero si yo le preguntara a usted cuál es la F mayúscula de 2.7, o sea, la F, le voy a poner F de X porque ya dije que la X era 2.7. Entonces yo le digo, bueno, dígame el acumulado hasta 2.7. Si usted me dice cero, está mal. ¿Por qué? Porque es el acumulado. La F minúscula es exactamente igual, pero en la F mayúscula es el acumulado hasta. Claro, yo sé que en 2.7 no hay nada. Yo sé que en 2.7 no hay nada. Pero antes de 2.7, ¿cuánto hay? Pues está el cero, está el uno y está el 2. Está el cero, está el uno y está el 2. O sea que también le va a dar 7 octavos, ¿no? 7 octavos, 7 octavos. El cero, el uno y el 2, claro. Con el cero, usted tiene un octavo, con el uno tiene 3 octavos y con el 2 también tiene 3 octavos. Entonces, ese es el primer gran mensaje, que cuando usted está considerando la F mayúscula, usted está considerando el acumulado hasta, no exactamente igual a. Por eso es que si yo fuera a hacer un gráfico, y lo voy a hacer tal vez aquí, si yo fuera a hacer un gráfico, este gráfico ya lo hicimos la vez pasada, pero igual lo vamos a volver a hacer. Bueno, y aquí está el 0, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3.
Este gráfico es algo que jamás vuelvo a hacer porque, número uno, me queda horrible y número dos, pues ya están hechos en el computador. Entonces, mire que la primera barrita en cero es hasta un octavo. En uno es hasta 3 octavos. En 2 también es 3 octavos. Y en 3 es un octavo. Listo. Entonces, esto es un octavo, esto es 3 octavos, esto es 3 octavos y esto es un octavo. Listo. Perfecto. Ahora, si yo fuera a hacer el gráfico del acumulado, aquí es cuando espero que usted haga el clic. Bueno, aquí está el cero. Es más, voy a empezarlo un poquito antes. Aquí está el cero, aquí está el uno, aquí está el 2 y aquí está el 3. Entonces, si usted fuera a hacer un gráfico del acumulado, usted tiene que tener cuidado con los acumulados, precisamente. Entonces, antes de cero, ¿usted ha acumulado algo? La respuesta es no. Es decir, no hay ningún valor de cero, no hay ningún valor de la variable antes de cero. O sea que el acumulado que usted tiene hasta ese momento es cero. Entonces, mire, la línea va aquí. Para todos los valores antes de cero, la función vale cero. Por eso acá hay una línea pegada al eje X en cero. Cuando llega, cuando la función llega a cero, hay un aquí hay un redondel porque hay un salto. Hay un salto hasta un octavo. Porque es que en cero la función ya vale un octavo. Y para cualquier valor en el intervalo de 0 a 1, sin incluir el 1, también vale un octavo. Y usted me dice, pero Juan Camilo, ¿cómo así que en 0.5 vale un octavo? Pues claro, porque dígame cuánto ha acumulado hasta 0.5. Acumulado. Pues en 0.5 no hay nada. En 0.5 eso es cero. Pero antes de 0.5 usted ya tiene el cero. O sea que ya acumuló el 1 octavo, ¿no? Ah, usted llegó a 1 y pegó un salto, ¿no? A 4 octavos. ¿Por qué pegó un salto a 4 octavos? Pues porque usted ya tiene el cero y el uno, ¿no? Un octavo más 3 octavos da 4 octavos. Y desde cero hasta 2, mire que la función tiene que ir constante y en 2 vuelve y salta, ¿no? En 2 vuelve y salta hasta 7 octavos. Entonces lo mismo pasa aquí y en 3 vuelve a saltar hasta uno. Y de, y de 1 en adelante sigue siendo, y de uno en adelante, mire, de uno en adelante la función sigue siendo valiendo uno. ¿Por qué? Porque resulta que si yo le digo, dígame cuánto es el acumulado hasta, no sé, 7, pues claro, la variable no asume el valor 7. Pero antes de 7, ¿cuántos tiene acumulados? Pues ya los tiene todos, ¿no? Ya los tiene todos. Aquí Antonio hace una precisión técnica que de hecho es verdadera. Antonio dice, esta es una función discontinua, correcto, y a trozos. Correcto, discontinua a trozos. Perfecto. Súper, súper. Esa es una forma de caracterizarla. Muy bien. Entonces, no se confunda, no vaya a pensar, que esto es una confusión que yo veo usualmente en todos los estudiantes, no vaya a pensar que como en el acumulado, digamos en 2.7. En 2.7, mire que en el igual no hay nada. En 2.7, en 2.5, digamos. En 2.5 no hay nada en el igual. Pero en el acumulado, pues claro, en el acumulado sí hay lo de cero, lo de uno y lo de 2. ¿Listo? Y si usted se da cuenta, si usted es observador, se dará cuenta que el saltico que hay aquí en el primer saltico, ese primer saltico tiene una magnitud de un octavo. Este segundo salto tiene una magnitud de 3 octavos. Este segundo salto, este tercer salto, perdón, tiene otra magnitud de 3 octavos y este último salto tiene la magnitud de un octavo. Ah, y cada una permítame, voy a poner esos valores, los voy a poner aquí al ladito para que usted no se me confunda. Eh, am, cada uno de esos salticos
Aquí, este es el saltico del 3, bueno, ahí no le voy a poner el número porque no lo quiero confundir. ¿Por qué? Porque lo que quiero que usted, lo más relevante es lo que vale cada valor, ¿no? Aquí la función vale 0, aquí la función vale 1/8, aquí la función ya vale 4/8, aquí vale 7/8 y aquí vale 1. Y cada saltico es una de las barritas, ¿no? Cada saltico es una de las barritas. O sea que, si yo fuera a escribir, esta función de una manera matemática rigurosa, yo debería escribir, mire, antes de cero, la función vale 0, claro, porque antes de 0 no ha acumulado nada. Después de 3, inclusive el 3, pues ya lo acumulé todo, ¿no? O sea que si yo le pido evaluar la función en 20, usted me va a decir, pues 1, porque ya lo acumulé todo. Ah, cuando estoy entre 0 y 1, inclusive el 0, el 1 no. Cerrado en 0, abierto en 1, me da 1/8. Y así sucesivamente. Cerrado en 1, abierto en 2, me da 4/8. Bueno, por lo que le acabo de explicar. Listo. Ahora, eh, pilas. Y esto es algo que debe ser, que espero sea fácil para usted y lo entienda en este momento. Y es que si le doy una, le doy la otra, ¿no? Me explico. Si yo le doy la F minúscula, si usted la F minúscula la tiene, si la F minúscula la tiene, y le pido la F mayúscula, ¿qué operación aritmética está haciendo? Tiene que sumar. ¿Cómo así sumar, Juan Camilo? Pues como hicimos ahorita, ¿no? Mire, sumar. Ir acumulando, ¿no? El del 0 más el 1, el del 0 más el 1 más el 2, el del 0 más el 1 más el 2 más el 3. Pero si yo le doy la mayúscula, y le pido la minúscula, pues adivine qué operación aritmética tiene que hacer usted. Pues restar, ¿no? Hmm, ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Pues es fácil por lo siguiente, y es, mire esto. F minúscula de 0, aquí estoy omitiendo el subíndice, debería escribirlo, para recordar que siempre estoy trabajando con la variable x. Aquí dice Santiago, pero ¿por qué se pueden tomar valores menores a 0 o mayores a 3? ¿No estarían fuera del dominio? Correcto. Santiago tiene aquí un buen punto. Me dice, pilas, Juan Camilo. Los valores antes de 0 y después de 3 están fuera del dominio de la variable. Eso es absolutamente verdadero, correcto. Pero, a pesar de que estén fuera del dominio, básicamente no tengo que hacer nada porque si alguien me preguntara a mí cuál es el acumulado hasta 4, por ejemplo, ese 4 ya es un valor fuera del dominio, o sea que ya lo acumulé todo, eso me da 1. Que alguien me pregunte el acumulado en 4 no tiene mucha gracia, pues porque como ya se me sale del dominio, pues em, la pregunta, digamos, es obvia. O lo mismo con los negativos, ¿no? Si alguien me dice, ¿cuánto es el acumulado hasta -1? Pues 0, ¿no? Porque no ha acumulado nada, porque es un valor fuera del dominio. Mi punto es que a pesar de que estén fuera del dominio, podría responder la pregunta y es una pregunta obvia, digamos. Es como cuando uno le digan, es como si a uno le dijeran, ¿cuál es la probabilidad de que fuera igual a 2.7? Pues el 2.7 se me sale del dominio. Pero podría responder la pregunta, sí, claro, eso es 0. No tiene, es muy fácil porque la variable no puede tomar ese valor. Y es una observación muy valiosa. Se salen del dominio, perfecto. Ese es el punto. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a recobrar la F minúscula a partir de la mayúscula. Entonces, olvídese que tiene la minúscula. Solo tiene los datos del azul. Es más, lo voy a escribir aquí. Olvídese que tiene los datos del azul, de la verde. Quiero recobrar, quiero ir de lo azul a lo verde. ¿Por qué? Porque es que de lo verde a lo azul ya lo aprendimos a hacer, ¿no? Esto es sumando.
Y de lo azul a lo verde es restando. Pero ¿cómo así restando? Es decir, quiero encontrar los saltos. ¿Cómo se encontrarían los saltos? Entonces, el f minúscula de cero sería coger el valor acumulado en cero y ya, ¿cierto? Sería coger el valor acumulado en cero. Y el valor acumulado en cero es sencillamente un octavo. Entonces, digamos que el primer valor es el más fácil de recobrar, porque es el primer salto. Entonces no hay ningún lío. Ah, el f minúscula de uno, aquí ya es cuando usted se da cuenta, es, pues cojo el acumulado hasta uno, que es el 4 octavos, ¿cierto? Cojo el acumulado hasta uno. ¿Y cómo hago para recobrar la barrita? Ah, pues le resto el acumulado hasta el valor inmediatamente anterior, o sea, el f mayúscula de cero. Claro, si usted se da cuenta, 4 octavos, 4 octavos menos un octavo, ¿cuánto le tiene que dar? Pues el 3 octavos. Ah, o sea que ya recuperé la segunda barrita. Ya recuperé la primera, ya recuperé la segunda. Vamos a ver la tercera. ¿Cómo sería f minúscula de 2? La f minúscula de 2, pues fácil. Ubíquese en el acumulado hasta 2, que sería 7 octavos. ¿Y qué le tengo que recobrar? ¿Qué le tengo que restar para recobrar la tercera barrita? Ah, pues fácil. El acumulado hasta 1. Y eso me da, ¿cuánto es el acumulado hasta el 1? Ah, 4 octavos, ¿no? Y 7 octavos menos 4 octavos. Ah, listo. 3 octavos. Aquí escribí cuartos, pero no es octavos. 3 octavos. Perfecto. Ah, bueno. ¿Y entonces cuánto es el acumulado? ¿Cuánto sería el del 3? Pues el del 3 sería, coja todo el acumulado hasta 3, coja todo el acumulado hasta 3, ¿cierto? Que sería 1, y a eso réstele el acumulado anterior, que sería el f de 2, que sería 7 octavos. Y 1 menos 7 octavos, ah, pues le da un octavo. Entonces fíjese que a partir del azul usted puede recobrar la verde, porque son los saltos, y mire que con la verde usted puede recobrar la azul, porque son las sumas. Entonces si usted tiene la una, tiene la otra. Solamente que la una es el acumulado y la otra es la información puntual, ¿no? Entonces, de alguna manera, nunca piense que no, si yo no le doy la F mayúscula, por ejemplo, si yo le doy la F mayúscula, no piense que le falta información porque no le di la minúscula. Usted ya la tiene, solamente que la tiene que derivar, la tiene que encontrar. Y al revés lo mismo, si le doy la minúscula, usted puede obtener la mayúscula. Ahora, hay, hay unas propiedades muy básicas de esto. Permítame, se las muestro. Ah, bueno, si usted va a hacer el dibujo en R, em, digamos que ahí el aspecto técnico es fácil. Lo único que usted tiene que utilizar es la función cumSum. Este cumSum ya lo habíamos visto antes, cuando acumulábamos, es cumulative summation, ¿no? Entonces está haciendo una sumatoria acumulada y la función que tiene que utilizar es plot y points, cualquier plot y points, si la quiere replicar. Entonces, si quiere replicar esta gráfica, que pues ya se la hice, obviamente es la misma anterior, solamente que aquí la barrita va hasta, sigue en adelante y aquí sigue hacia atrás desde cero, pero pues bueno, ahí usted ya la tiene. Bueno, en términos de las propiedades son de sentido común, o sea, usted no se tiene que aprender nada de esto de memoria. Aquí todas estas propiedades son lógicas. O sea, yo honestamente ni siquiera me las sé de memoria, yo simplemente cuando voy a utilizar estas cosas, eh, simplemente lo pienso lógicamente. Por ejemplo, la función tiene que estar entre cero y uno, obvio.
porque es que la F mayúscula es una probabilidad. La F mayúscula es la probabilidad de que la variable sea menor, probabilidad de. Ya ni siquiera importa lo que esté adentro, probabilidad de. Y usted sabe que una probabilidad no le puede dar negativa o le puede dar mayor que uno. Entonces, pues bueno, ya usted sabe, si un acumulado le da fuera de 0 o 1, hay algo mal, ¿no? Segundo, ya usted puede hacer cálculos, ya usted puede hacer cálculos no necesariamente con menores o iguales, ya usted puede hacer con cálculos con mayor o con mayor o igual. Y si quiere ejemplifiquémoslo aquí súper fácil. Mire esto. Si yo le digo, em, calculemos la probabilidad de, escribámoslo aquí, calculemos la probabilidad de obtener un valor mayor que uno. Y mire que no hay que saberse ninguna propiedad para poder calcular esto. Mayor que uno, ¿cuáles son? Usted tiene dos opciones, o puede decir, pues sumo el del 2 y el del 3, o sea, me da un medio, 0,5, me da 4 octavos, 0,5, sumo el del 2, la barrita del 2 más la barrita del 3, listo. O la otra opción que me parece de pronto más conveniente, sobre todo cuando el número de valores de la variable es más amplio, usted coge, esto es lo hace por el complemento. Esto es lo mismo que uno menos la probabilidad del complemento. ¿Y cuál es el complemento? Pues x menor o igual a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere algo mayor, estrictamente mayor que no, estrictamente mayor que uno, pues simplemente coja el uno y réstele el acumulado hasta uno. ¿Y cuánto es el acumulado hasta uno? Pues 4 octavos, mírelo aquí, el acumulado hasta uno es 4 octavos. Pues entonces le da 1 menos 4 octavos, o sea, un medio. Es lo mismo. A mí me gusta mucho utilizar el complemento y me gusta utilizar el F. Esto sería F mayúscula de uno, ¿no? A mí me gusta utilizar la F mayúscula porque en la F mayúscula ya tiene todo acumulado. A mí no me gusta estar sumando, a mí no me gusta estar sumando la F minúscula porque cuando el caso es más grande, cuando está en lugar de 4 valorcitos tiene, digamos, 20, entonces ponerse a sumar barritas es cansón. Más bien trabaje con los acumulados. Que qué pasa si yo hubiera dicho probabilidad de que la X fuera mayor o igual que uno. ¿Cómo sería ese? Mayor o igual que uno. Pues alguien que quiere usar las barritas puede decir, pues la del uno más la del 2 más la del 3, ¿no? 3 octavos, 1 octavo, 7 octavos, listo. Pero lo que yo digo para que quede más fácil de hacer, sobre todo cuando el número de valores de la variable es más alto, escoja uno menos, hágalo por el complemento, menos la probabilidad de que la X sea menor estrictamente que uno. Bueno. ¿Y cuál es el acumulado antes de uno sin incluir el uno? ¿Cuál es el acumulado del uno sin incluir el uno? Pues no es el del uno, ¿no? Este sería el F mayúscula, pero del cero. Entonces, menos un octavo, entonces esto le da aquí el 7 octavos. Por eso es que aquí en las notas de clase le aparece un signo menos. ¿Sí se da cuenta? Cuando usted le pregunten un mayor o igual, coja el 100% y réstele el acumulado, pero hasta el valor anterior. Por eso aquí le dice que X menos representa el máximo valor, pero anterior. Pero el anterior. Exactamente. Antonio aquí ya lo dice, un octavo. Esto ya lo vimos, claro. Yo puedo recuperar la F minúscula a partir de la F mayúscula. Yo cojo simplemente, era lo que yo le venía diciendo ahorita cuando estábamos recuperando la función, y es, si yo le doy la mayúscula, la forma de obtener la minúscula es, ubíquese en el valor acumulado y réstele el acumulado hasta el valor anterior. Por eso aquí aparece un X menos. Bueno, supongamos, y con este último ejemplito termino esta parte, supongamos que yo le pregunto, bueno, dígame cuál es la probabilidad de estar entre uno menor o igual que X, menor o igual que 3.
Entre 1 y 3, digamos, uno por hacerlo fácil. Entre 1 y 3 sería, una opción sería sumar la barrita del 1 más la barrita del 2 más la barrita del 3, obvio. Otra opción sería, pues, coja el acumulado hasta 3, que es 1, coja el acumulado hasta 3 y réstele el acumulado no hasta 1. Porque es que si usted le quita el acumulado hasta 1, estaría quitando el 1. Y como usted dice menor o igual, menor o igual, entonces tengo que quitarle el acumulado hasta 0. Y eso, pues bueno, nuevamente el 1 octavo. Perdón, le da el 7 octavos que digo. Entonces, mi punto es que cuando usted ya está haciendo estas desigualdades, usted no se tiene que aprender nada de esto de memoria, no. Simplemente hágalo con sentido común. Digo, si yo le digo cuánto es el acumulado entre A y B, con A y B incluidos, pues fácil, coja el acumulado hasta B, inclusive el B, y réstele el acumulado hasta el valor anterior a A. Por eso es que si hacemos, miremos esta, por ejemplo. Ah, dígame el acumulado entre A y B sin incluir el A y sin incluir el B. Pues coge el acumulado hasta B, pero no hasta B, hasta el valor anterior a B, por eso aquí aparece B menos, y réstele el acumulado hasta A. Ah, pero ¿por qué aquí sí el acumulado es hasta A? Porque precisamente usted quiere quitar el A. Es todo. Entonces, estas propiedades nunca se las aprenda de memoria, simplemente eh, um, con lógica, ¿no? Pues obvio, si yo le doy la F minúscula, si le doy la F minúscula de X y usted quiere la F mayúscula, ¿qué tiene que hacer? Ah, pues sumar, porque es el acumulado. Y si usted quiere la minúscula, ¿qué tiene que hacer? Ah, pues restar, pues porque son los salticos, ¿no? Entonces, cuando esté haciendo los problemas del próximo taller, no se esmere en como que, uy, ¿qué fórmula tengo que hacer acá o algo así? No, usted tiene muchas opciones, usted tiene bastantes opciones y utilice con la que usted se sienta más cómodo de forma lógica, digamos. Es todo. Bueno, hay otro ejemplo que me parece interesante, que me parece chévere, sobre todo para aprender a manejar esto con un caso un poquito más grande. Entonces, en este caso, en este ejemplo, y esto es algo que yo siempre hago, inclusive hoy en día, cuando yo hago mis trabajos, mis consultorías y mis cosas, yo siempre hago esto. Yo defino primero qué es la variable, o sea, quién es la X, quién es la variable con la que estoy trabajando. Entonces, vamos a verla en este ejemplo. En este ejemplo, vamos a verlo. Bueno, vamos a leer todo el contexto. La junta directiva de un hospital quiere mejorar su atención en el horario nocturno de los pacientes que necesitan de atención quirúrgica inmediata. Listo. Entonces, el contexto es en un hospital. Para esto, se quiere analizar la variable X dada por número D. Ah, bueno, ya cuando yo veo número D, eso es discreto. Número de pacientes que requieren de atención quirúrgica inmediata reportados entre las 7 y las 5 a.m., digamos. Entonces, número de pacientes. Entonces, la variable X es número, número de pacientes. Bueno, número de pacientes que requieren una atención inmediata entre las 5 y entre las 7 y las 5. Listo. Entonces, número D. Ah, cuando yo ya veo número D, yo sé que esto es una variable discreta. Número, ¿qué posibles valores podría asumir la variable? Entonces, ¿cuál sería el recorrido? ¿Cuál sería el dominio de interés? ¿Cuál sería el recorrido de X? ¿Cuáles son los posibles valores de la variable? Ah, bueno, alguien me podría decir, ¿podría ser cero? Claro, que no llegue ninguno. ¿O podría ser uno? Claro, podría ser uno. ¿O podría ser dos? Claro que podría ser dos. ¿Que podría ser tres? Claro. ¿Que podría ser cuatro? Claro. ¿Que podría ser cinco? Bueno, seis o siete o ocho o nueve o diez o bla, bla, bla. Entonces, los posibles valores de la variable me definen a mí de alguna manera la técnica que tengo que utilizar. Ah, bueno, listo. Y además me dicen
que la función de masa, que todavía no, esto todavía no le puedo explicar de dónde sale, porque no hemos llegado a ese punto, pero la función de masa de esta variable es esta fórmula. Es, eh, um, la tengo aquí escrita, igual la voy a ver. 7 a la x, e a la menos 7 sobre x factorial. Esa es la fórmula. Juan Camilo, ¿cómo sabía usted que esa era la fórmula de la función de masa? ¿Cómo sabía usted que la descripción probabilística de la f minúscula era esta? En 2 clases le digo. Ah, bueno, pero aquí lo importante no es eso. Aquí lo importante es que si usted evalúa esta función en las x's, ¿en cuáles x's? Ah, o en 0, o en 1, o en 2, o en 3, o en 4, o en 5. Si usted evalúa esa función en esa x, le va a dar, ¿qué es lo que le va a dar? Le va a dar la probabilidad de que el número de pacientes que llegue es igual a x. Le va a dar la probabilidad puntual, digamos, si usted quiere. El punto de masa, si usted quiere decirle así. Listo. Entonces vamos a ver las preguntas y vamos a ir viendo cómo manipulamos esto. Se sabe que en ese horario el hospital solo tiene una capacidad de 5 quirófanos. Entonces, determinar el porcentaje de jornadas nocturnas en el que se puede atender a todos los pacientes que lleguen en esa noche. Claro, si solamente tengo 5 disponibles y yo quiero y quiero atender a todos los que vayan llegando sin generar ninguna espera, es decir, porque es una cosa inmediata. Entonces, básicamente lo que me están preguntando es, calcule la probabilidad de que la variable asuma el valor menor o igual a 5. Menor o igual a 5. ¿Por qué? Porque si yo no quiero generar espera, pues yo tengo que calcular la probabilidad de que el número de pacientes que me lleguen sea o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o inclusive 5. Ya el 6 ya tiene que esperar. Ah, bueno, entonces alguien me dice, pero Juan Camilo, fácil, porque es que alguien me dice, pues fácil, esto es simplemente el acumulado que yo tengo hasta 5, ¿cierto? Y sí, efectivamente, es el acumulado que usted tiene hasta 5. Entonces, ¿qué tiene que hacer para sacar el acumulado que tiene hasta 5? Ah, pues usted coge el f minúscula evaluado en 0 más el f minúscula evaluado en 1 más el f minúscula, bueno, etcétera, 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 hasta el f minúscula evaluado en 5. Ah, ok. Y pues aquí, honestamente, esa era la parte difícil. O sea, esto era la parte complicada, darse cuenta que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el f minúscula de 0 es la probabilidad de que la variable sea exactamente igual a 0. Pero la probabilidad de que la variable sea exactamente igual a 0, pues ya la tiene. Pues reemplace aquí. Entonces, pues fácil. Pues reemplazar ahí sí es una tontería, ¿no? 7 a la 0 por e a la menos 7 sobre 0 factorial, ¿no? Ah, ¿que cuánto es 0 factorial? 1, listo. Más. Ahora reemplacemos en el otro lado. 7 a la 1 por e a la menos 7 sobre 1 factorial. Más. Bueno, etcétera, 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 etcétera. Y el último, ¿cómo sería el último? Pues 7 a la 5 por e a la menos 7 sobre 5 factorial. Ah, bueno, listo. Y al hacer todo ese reemplazo, a meter esos números, obviamente, si usted lo quiere hacer en la calculadora, hágale. Yo no tengo ningún lío. Yo no lo haría en una calculadora porque me haría mucha pereza hacerlo. Lo hago en computador y en R lo hace usted en un segundo. Entonces, ¿cuánto daría esto? Esto daría, vamos a verlo, esto daría eh, 30.07. Esto da 30.07%. Ya ahorita le digo cómo se hace en R. Pues de hecho, pues reemplazar y ya. Entonces, ¿qué pasa algo que si yo lo quiero hacer a mano
en Excel o algo así, hágalo como usted se sienta más cómodo. Y ahorita les digo cómo se hace. Ah, bueno, entonces el 30% de las veces, todos los pacientes que lleguen van a tener disponibilidad inmediata. Por pilas con la interpretación, ¿no? Es una interpretación frecuentista de la probabilidad. Al repetir, o sea, noche tras noche, tras noche, tras noche, tras noche, el 30% de esas noches no va a haber esperas, pues. Todos van a recibir su atención de una. Mientras que en el 70% restante sí va a haber algún tipo de espera, ¿no? Pues porque obvio, y esto le va a pasar mucho a usted en los exámenes, porque si usted sabe que que menor o igual que 5 es el 30%, e inmediatamente yo le pregunto cuál es la probabilidad de que haya alguna espera, o sea, de que X sea mayor que 5, pues usted no tiene que hacer nada, ¿no? Usted lo único que hace es el 1 menos el 0.3007. O sea, eso da el 69.93%. Fíjese que no tuve que hacer nada para poder calcular la otra probabilidad, ¿no? ¿Listo? Súper. Veamos el siguiente problema. Aquí está. Vamos a ver el B. ¿Cuántos pacientes como máximo requieren de atención quirúrgica inmediata en el 50% de las noches? O sea, básicamente le estoy preguntando el percentil 50. O sea, aquí todos los conceptos que ya habíamos visto de variables en estadística descriptiva aplican igualito. Ah, necesito el valor de la variable que me acumule el 50% de las posibilidades. El 50%. Entonces, una manera, digamos, fácil de hacerla sería, bueno, calcule el acumulado hasta cero. Mire, el acumulado hasta cero, es decir, únicamente teniendo en cuenta el cero, sería 0.00009. Luego, calcule el acumulado hasta uno y únicamente hasta uno, no más que uno. O sea, sumar lo del cero con lo del uno sería 0,072. Ahora con el 2, 0,0296. O sea, ¿cuál es la del 2? La del cero más la del uno más la del 2. La del 3, o sea, la del cero más la del uno más la del 2 más la del 3, 0,817. La del 4, la del 5, la del 6, 0,4497. Ah, mire que en el 6, si yo hiciera, si yo hiciera probabilidad de X menor o igual que 6, es decir, si me pusiera a coger la función en el cero más la función en el uno más la función en el uno más la función en el 2 más la función en el 3 más la función en el 6 hasta el último, eso le daría a usted 4497. Listo. Pero ahí ya acumuló el 50%. Ah, no, veamos la del 7. En la del 7 usted ya acumuló el 59%. Entonces, dado que en este caso la variable únicamente puede asumir estos valores enteros, pues usted puede decir con tranquilidad que el percentil 50 es el valor que acumula al menos el 50%, o sea, es el valor 7, porque aquí ya acumuló el 50%. O sea, aquí no hay como una interpolación, algo así, no. Listo. Ahora, computacionalmente, nunca pierda tiempo haciendo esto. Es muy, muy, muy fácil hacerlo en R. Si usted quiere hacerlo a mano, hágale. No tengo ningún lío. Solamente que hacerlo en R o en cualquier otro software es muy fácil. Mire, aquí yo digo, mire, considere los valores de la variable, o sea, de 0 a 20. ¿Por qué le puse hasta 20? Si usted quiere ponerle 30, póngale 30. Si quiere ponerle 50, póngale 50. Lo que pasa es que después de 20, los valores ya son muy poco probables. Entonces, es casi que perder el tiempo.
Pero aquí usted puede poner el valor que usted quiera. 50, 100, 1000, 2000, lo que usted quiera. A la F minúscula es coger todos estos valores y aplicarles la fórmula. Ah, ¿que cuál era la fórmula? Pues está aquí, ¿no? 7 a la x, e a la menos 7 sobre x factorial. Ah, bueno, pues aquí está, mire. 7 a la x, e a la menos 7 sobre x factorial. Y esto ya le da toda la función de masa. Pero como usted quiere la función acumulada, entonces simplemente cum sum, ¿no? Acumule. Coja el primero, luego el primero más el segundo, luego el primero más el segundo más el tercero, luego bla, 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 bla. Y recuerde que este cbind lo que hace es pegar, ¿no? Entonces voy a coger los valores de x y les pego al lado la columna de los acumulados. Debí haberle pegado la otra columna también, para que usted viera la diferencia. Entonces, en cero, ¿cuánto tiene acumulado? Ah, el 0.0009. En 1, ¿cuánto tiene acumulado? Ah, el 0.00729. En 2, ¿cuánto tiene acumulado? Bueno, bla, bla, bla. Ah, miren, 5, 0.3007, ¿sí pilla? Como que ya aquí usted está viendo, va acumulando, va acumulando. ¿Cómo haría yo para obtener el valor de minúscula? ¿Cómo haría yo para obtener, por ejemplo, este valor? F minúscula evaluado en 5, sin necesidad de hacer ninguna operación. Pues fácil, coge el acumulado hasta 5, que ya lo tengo, coja el acumulado hasta 5, que es 0.3007, y réstele, si yo quiero solamente el valor en 5, o sea, si quiero solamente el valor reemplazando el 5, pues fácil, réstele el acumulado hasta 4, ¿no? Eso le va. ¿Y cuánto es el acumulado hasta 4? Pues aquí lo tengo. El acumulado hasta 4 es 0.1729. O si usted quiere, simplemente reemplace aquí y ya. Así de fácil. Al hacer esta operación, esto debería ser lo mismo, es equivalente a coger el 7 a la 5 por e a la menos 7 sobre el 5 factorial, es lo mismo. Bueno, bueno, y así sucesivamente. Si usted se da cuenta en 20, mire que en 20 ya casi que lo acumuló todo, ¿no? Mire, 99,99998. Por eso es que paré en 20. Si usted quiere hacerlo hasta 25, hágale hasta 25. Si quiere hasta 100, hágale hasta 100. Y al hacer las gráficas, mire lo que le va a quedar de bonito. Esta es la gráfica de la F minúscula y esta es la gráfica de la F mayúscula. Esta a la de la izquierda es la gráfica del exactamente igual. Mire que en 6 y en 6 y en 7 son los valores más probables. Los valores más probables son los del 6 y 7, seguidos por el del 8 y el del 5. Bueno, ahí usted ve. Mire que en 20 ya las probabilidades son muy chiquitas. ¿Qué pasaría si yo hubiera seguido hasta 100? Pues obviamente los cuadritos se van a ir viendo hasta 10, hasta 100. Y el acumulado, si usted se da cuenta en el acumulado, mire que arranca en la primera barrita, en el 0, y va creciendo hasta que va llegando al 1. Como la función por partes que hicimos ahorita. Solamente que ahorita tiene más partecitas, tiene más saltos, ¿no? Eso es todo. Listo. Eh, um, que cómo lo hace usted computacionalmente. La verdad, ya usted lo sabe, con segments para hacer las barritas y con points para hacer los acumulados. Si usted quiere, puede tomar esto como plantilla y simplemente, no sé, cambiarle los colores si usted quiere, o quiere cambiarle los títulos o lo que quiera. Pero pues ahí ya tiene la plantilla, ya lo puede usar cuando quiera. O sea, control C, control V, literalmente. Literalmente control C, control V. Bueno, y ese es el tratamiento que le vamos a dar a las variables aleatorias discretas. Con las variables aleatorias discretas, usted tiene las dos opciones. Tiene la función f minúscula y tiene la función f mayúscula y usted va sumando o restando dependiendo de lo que le pidan hacer.
Vamos a terminar la clase de hoy hablando de las variables continuas. Entonces vamos a escribir aquí ese gran título. Vamos a trabajar con variables aleatorias continuas. Aquí a mí me parece un poco más fácil el tratamiento. A mí me parece más fácil trabajar con las continuas que en las discretas. Y, y de una vez hay muchas diferencias. Hay muchas diferencias. Todo funciona diferente. Bueno, el acrónimo va a ser este, ¿no? Variable aleatoria continua, ¿no? El tratamiento va a ser totalmente diferente. Y es más, vamos a arrancar con un ejemplo de una vez para, para que usted vea cómo funciona el asunto y olvídese de las discretas por un momento. Olvídese de lo que usted ya sabe de las discretas. Entonces, bueno, la variable con la que vamos a trabajar como ejemplo para que usted se ilustre y pueda aprender esto de las continuas, va a ser una variable que va a ser esta, tiempo que emplea tiempo necesario para ejecutar una actividad, tiempo que emplea un individuo en ejecutar una actividad, tiempo que emplea un individuo en ejecutar una actividad, en ejecutar una actividad. Entonces, en este caso, primera cosa, eh, Juan Camilo, ¿y usted cómo sabe que es continua? Pues porque es un tiempo, ¿no? Es un tiempo y ese tiempo lo vamos a cuantificar en minutos, en minutos. Ah, bueno, entonces lo primero que yo lo invito a hacer siempre que trabaje con las variables es identificar el recorrido. ¿Cuál es el rango de la variable? ¿Cuál es el dominio? ¿Cuál es el recorrido de X? Entonces, el tiempo que se demora alguien en hacer una actividad, una tarea en específico o, bueno, una actividad determinada, ¿podría ser negativo? La respuesta es no, no podría ser negativo, listo, no podría ser negativo. Número uno es, no podría ser negativo. Es, aquí lo dice Antonio, bueno, inclusive cero tampoco, porque si se demorara cero quiere decir que no hizo nada, ¿no? Entonces usted lo puede escribir así, lo puede escribir como cualquier valor, cualquier número real, tal que ese valor sea mayor que cero. Ahora, fíjese que dice en minutos, no en minutos cumplidos, ¿no? No es como tiempo fracción, no, es en minutos. Entonces, ¿alguien se podría demorar 0,5 minutos? Claro, 30 segundos, claro. ¿Alguien se podría demorar 1,783 minutos? Claro, alguien se podría demorar eso. O sea, como que aquí las fracciones sí se admiten. Por eso es que es una variable continua. Entonces, los posibles valores de la variable son cualquier valor que va desde cero hasta infinito, sin incluir el cero, sin incluir el infinito. Claro, porque si incluyera el infinito es porque nunca acabó la tarea, ¿no? Bueno, listo. Entonces, eh, aquí está el dominio. Aquí están todos los valores de la variable desde cero. Perfecto. Y aquí está el eje Y. Tal. Listo. Entonces, cuando trabajamos con las variables continuas, hay una función que se llama así, función, es más, la voy a escribir en rojo porque es como el concepto más importante, se llama así, función de densidad, función de densidad de probabilidad, así se llama. Función de densidad de probabilidad. Y la función de densidad de probabilidad la vamos a abreviar así, f de p, función de densidad de probabilidad, para no estar escribiendo tanto. Es la f minúscula, pero la f minúscula en las continuas, es la f minúscula. Y esa función f minúscula es una función que describe el comportamiento de la variable
que me permite calcular las probabilidades de acuerdo a cómo evolucione la curva. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así? Digamos, en este caso en particular, en este ejemplo, es más, le voy a poner aquí ejemplo, en este ejemplo, la función es esta, podría ser esta. En este caso, la función podría ser, esto cambia de ejemplo a ejemplo, ¿no? O sea, no es que siempre sea la misma función, todo depende de la variable. En este caso, la función es, se la voy a escribir aquí, 1/15 a la menos x/15, indicadora de 0 infinito de x. Esa es la función en este caso. Uy, pero ¿cómo así 1/15 a la menos x/15 indicadora? ¿Qué es esa cosa? Bueno, recuerde aquí sus cositas de cálculo, ¿no? Recuerde que una función indicadora solamente toma dos valores, ¿no? La función indicadora de x es, solamente puede tomar el valor 1 o el valor 0, ¿no? 1 si la x es, si la x pertenece al intervalo 0 infinito y vale 0, pues si no, ¿no? Si la x no pertenece al intervalo de 0 infinito. Número 1 es. O sea que una manera, digamos, más bonita de ver esta función sería así, ¿no? 1/15 a la menos x/15 si la x es mayor que 0. Y vale 0, pues si la x es menor o igual a 0. Listo. Número 1 es. Perfecto. Entonces, ¿se puede dibujar? Claro, dibujémoslo aquí. Entonces, obviamente al computador le va a quedar un dibujo mucho más bonito que a mí. Es una cosa así. Y es más, me quedó tan fea que la voy a volver a repetir. Es una cosa así. Listo. Como con una asíntota en el eje X. ¿Cómo sabía yo que era así? Ah, pues porque dice e a la menos, ¿no? E a la menos. Entonces, algo que, algo, lo más importante de la función de densidad es que esta función de densidad le describe a usted el comportamiento probabilístico de la variable y le permite calcular las probabilidades que ustedes quiera dependiendo de el intervalo donde usted esté trabajando. Entonces, usted se da cuenta, si usted mira esta función y yo le dijera, sin hacer ningún cálculo, simplemente observando la gráfica, si yo le dijera, ¿qué es más probable? Valores, ¿qué es más probable? Eh, um, obtener un tiempo entre, le voy a poner aquí, entre A y B, y digamos, o qué es más probable, obtener un tiempo entre, entre C y mire que aquí tengo la misma distancia, entre C y D. El, el- la longitud del intervalo es la misma. Si yo le digo a usted, mirando el gráfico y mirando la locación de los intervalos, ¿qué es más probable? ¿Que alguien se demore entre A y B minutos o que alguien se demore entre C y D minutos? Pues alguien dice, pues fácil, pues porque entre A y B, entre A, claro, Juan aquí nos dice, pues entre A y B es más probable, porque si usted se da cuenta, el área bajo la curva, si usted se da cuenta, bueno, aquí este dibujo me está quedando pichísimo, pero venga, voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo haciendo un gráfico decente. Si usted se da cuenta, el área bajo la curva entre A y B, mire aquí el área. Este es el área bajo la curva entre A y B. Esa área bajo la curva entre A y B es mucho mayor que el área bajo la curva que hay entre C y D. ¿Por qué? Pues porque la función ya entre C y D ya empezó a decrecer mucho. Entonces es mucho más probable encontrar tiempos, es mucho más probable que las personas se demoren más, que se demoren entre A y B que a demorarse entre C y D. Es mucho más probable encontrar una persona que se demore entre A y B que entre C y D. Ahora, usted ya dirá, "Hmm,
Ok, listo, eso es fácil de ver. Entonces, si yo le dijera, y espero que aquí usted me siga, si yo le dijera, bueno, entonces calculemos la probabilidad de encontrar un valor entre A y B. Encontremos la probabilidad de encontrar un valor entre A y B, o sea, lo que tengo en azul. O sea, lo que tengo en azul aquí. Esa persona, ¿qué cálculo debería hacer? O sea, cómo hace uno para encontrar esta área? ¿Cómo hace uno para encontrar esa área? A ver si alguien recuerda. Santiago ya lo dijo, Joshua ya lo dijo, Sebastián ya lo dijo. Integrales, sí, señores. Entonces uno tiene que hacer la integral entre A y B de la función. Bueno, ¿quién es la función? Pues la función, bueno, lo voy a escribir, de la función minúscula de x. O sea que lo que tendría que hacer es la integral entre A y B de, bueno, 1/15 a la menos x sobre 15 de x. Esa es la integral que tendría que hacer, ¿no? Y pues esta integral, pues ya ustedes vieron cálculo, pues la integral de una exponencial, pues es la integral más fácil que hay, bueno, junto con la polinómica. Esto sería menos, porque la derivada interna me toca dividir por la derivada interna, menos e a la menos x sobre 15, ¿cierto? Evaluado entre x igual a y x igual a b, ¿correcto? Entonces, aquí es cuando vamos a desempolvar nuestros conceptos de cálculo, ¿no? Listo, perfecto. Bueno, y ya es simplemente reemplazar primero en B y luego restarle reemplazando en A. Pues eso es lo de menos, digamos. Y alguien me puede decir, Juan Camilo, ¿y qué pasa si a mí me piden como calcular la misma probabilidad, pero me piden calcular la misma probabilidad, pero entonces ahora yo quiero la probabilidad de A menor o igual que X menor o igual que B? ¿Cómo sería eso? Con el igual, o sea, no con estrictamente menor, sino con el igual. Entonces aquí es cuando yo le digo, pues la verdad, mm, pues no pasa nada. ¿Por qué? Porque, eh, piénselo por un segundo. Si yo le preguntara a usted cuál es la probabilidad de que la variable sea igual a A, de que la variable, es más, esto me quedó muy feo, lo voy a volver a escribir. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable asuma el valor A? Pues siguiendo la misma lógica de ahorita, usted me diría, pues fácil, sería la integral, el área bajo la curva, ¿no? El área bajo la curva, entre A y A. O sea, el área bajo la curva que hay debajo de A. El área bajo la curva que hay debajo de A. Y sin hacer ningún cálculo, sin hacer ninguna integral, sin hacer nada, ¿cuánto me da esa integral? Cerradita, sin pensar, cero. Cerradito, correcto. Entonces, en las continuas es exactamente lo mismo. El igual ni quita ni pone, pero esto es únicamente pilas en las continuas. En las continuas, esto siempre es cero cuando usted está trabajando con variables aleatorias continuas, pilas. O sea, siempre que usted le pregunten algo en una continua con un exactamente igual, no haga cálculos, eso es cero, porque es que el área bajo la curva, en un punto en específico, eso siempre es cero. O sea que aquí si le pone el igual o no se lo pone el cálculo, ni se le inmuta. O sea que esta función de densidad es una función
que le permite a usted hacer los cálculos, que le permite a usted describir probabilísticamente cualquier intervalo de la variable calculando el área bajo la curva. Ah, ok, ok, listo, entiendo. Entonces, por ejemplo, hagamos un ejemplo aquí chiquitico, antes de dar más conceptos. Alguien le puede decir a usted, listo, entendí el concepto. Entonces, supongamos que, bueno, aquí está usted con su curva, ¿no? Aquí está la curva. Y yo le digo, listo, aquí está la curva con la que veníamos trabajando, ¿no? Esto es f de x igual a 1/15 e a la menos menos e a la menos x/15 por la indicadora de 0 a infinito. Ya sabe por qué usted de 0 a infinito de x. Listo. Súper. Entonces, digamos, alguien le dice a usted, listo, vamos a practicar esto un poco. Calculemos la probabilidad de que una persona se demore menos de 10 minutos. O sea, calculemos la probabilidad de que la persona se demore menos de 10 minutos, o sea, menor o igual que 10. Juan Camilo, ¿importa que sea menor o igual o menor que...? No, esto es lo mismo. Es la misma cosa. La probabilidad de que X sea menor que 10 es la misma probabilidad de que sea menor o igual que 10. Es lo mismo. Es la misma cosa. Ah, bueno, entonces me tengo que ubicar en 10 y necesito todo el área bajo la curva que esté, que esté antes de 10. O sea, necesito todo esto. Uy, pero ¿cómo así? ¿Pero por qué hasta cero? Pero ¿por qué hasta cero? Ah, pues porque la variable no puede tomar valores negativos, ¿no? Entonces mi límite es cero. O sea, no vaya a incluir valores negativos, pues porque como la variable va hasta cero únicamente. Exacto, acá Antonio ya lo dice. Pues haga la integral evaluada entre 0 y 10. Perfecto. Eso es lo que vamos a hacer. Súper. Entonces hagámoslo. Entonces vamos a hacer la integral. Va a esperar, cambio aquí de color un momento. Entonces, vamos a hacer la integral entre 0 y 10 de la función. La integral entre 0 y 10 de esa función sería igual a, bueno, pues es simplemente hacer la integral, ya la habíamos hecho hace un segundo, eso le daba menos e a la menos x/15, em, evaluado todo entre x igual a 10 y x igual a 0. Súper. Entonces, ¿qué hago primero? Ah, primero tengo que evaluar en 10, ¿no? O sea, me quedaría menos e a la menos 10/15 y luego resto, pero evaluando en 0. Entonces, menos e a la menos 0/15. Bueno, y es hacer la operación, ¿no? Es hacer la operación. Bueno, aquí ya usted se da cuenta que todo esto le da ¿cuánto? Todo esto le da, esto lo puedo hacer fácil sin ni siquiera mirar la calculadora. Esto me da 1, ¿no? Porque cualquier cosa elevado a la 0 es 1, ¿no? Correcto. Bueno, y ese es hacer el cálculo, lo que me dé. Entonces, digamos que en R usted tiene una opción fácil. Digamos, aquí está el gráfico, ¿no? Eh, para hacer gráficos en R, usted define la función. Mire, f de x igual a function de, y pone la función. Y hay una rutina que se llama curva, donde usted le dice la la expresión que usted quiere graficar from, o sea, desde, hasta, en este caso hasta 20. Si usted quiere graficarla hasta 100, hágale hasta 100. Y el upline le permite a usted colocar líneas verticales, ya sea en 0 y en 10, para que se le vean las lineecitas así claritas en el 0 y en el 10. En R hay un paquete que se llama así, mire. En el R hay un paquete que se llama así, pragma. Usted le pone la rutina integral y le hace la integral. Entonces le da, bueno, 4865. 4865. ¿Qué es esta? 0.4865. Perdón, lo voy a escribir en otro color
para que usted no piense que toda esa integral le da 0.4865%. Esa es la probabilidad. Toda esa área le da 48.65%. Ahora, no se le olvide algo muy importante que creo que debería ser muy lógico en este momento, y es que si usted hiciera la integral desde menos infinito hasta infinito de la función, eso me tiene que dar 1, 100%. Ahora, claro, yo puse menos infinito porque es que, claro, la función vale cero, la función vale cero para cualquier valor negativo, ¿no? Entonces, si yo considero todos los posibles valores, es decir, ¿este uno de dónde sale? Este uno sale de hacer la integral desde cero hasta infinito de 1/15 a la menos x sobre 15, ¿no? De x. Mi punto es que si usted, igual que antes si yo hacía la sumatoria de todos los posibles valores, entonces eso le daba 1. Lo mismo aquí. Si usted hace la integral de todos los posibles valores, si usted hace la integral de todo, eso le vuelve a dar 1. Y obviamente la función siempre tiene que ser positiva, ¿no? La función de densidad nunca me vaya a dar una función negativa. Siempre tiene que estar por encima del eje. Ahora, si usted tiene problemas integrando o quiere comprobar sus integrales, yo haría las integrales a mano y las comprobaría en R, o hay una calculadora de integrales online que usted le puede servir en algún momento. Permítame, la vemos por aquí. Permítame, la vemos por aquí. Es esta. Creo que se llama eh, Wolfram, ¿no? Wolfram Calculator, una cosa así. Wolfram, vamos a ver. Hay muchas, hay muchas. Hay muchas calculadoras de integrales que le permiten hacer usted esto así. Sí, aquí lo dice Kevin. Hay muchas calculadoras. Esta de Wolfram me parece chévere, es un computador simbólico que creo que funciona bien. Y bueno, usted escribe lo que quiere calcular, ¿no? Entonces yo voy a escribir aquí, no sé, integrate, integrate desde 0 hasta 10, ya ni me acuerdo cómo funciona esto, pero lo voy a tratar de hacer desde 0 hasta 10, de 1/15 por e a la x sobre 15, tal vez. Vamos a ver si me funciona. La verdad no me acuerdo. De x. Le voy a escribir eso sí. Eh, vamos a ver si reconoce el código. Sí, creo que sí, pero ¿por qué me está dando algo diferente? Porque se me fue el menos, ¿no? Me falta el menos. Aquí está, sí, ya. Entonces como que sí lo reconoce, mire. Entonces mire, 48,65. Mire, aquí está la integral. Fácil. Mire, le hace hasta la función y le calcula le dice a usted, mire, el área que está calculando es esto, esta es la integral indefinida, bueno, le hace todo, ¿no? Y aquí es más, hay un step by step solution. Vamos a verlo. Mire, le dice, haciendo una sustitución, sustituya esto por esto, no sé cómo. Bueno, ahí está. Es todo. Vamos a ver los comentarios en el chat por un segundo. Juan Pablo dice, también está Symbolab. Esa también es buena. Juan Pablo aquí nos hace una recomendación, Symbolab. Juan Pablo, gracias, no la conocía, la voy a explorar en mi tiempo libre después, no la conocía. Aquí Juan Eliezer dice, la mejor es calculadora-integrales.com. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Está bueno ese comentario, Juan. Listo, aquí Juan Pablo y Juan nos ofrecen otras dos opciones. Eh, está bueno este comentario. No tengo pruebas, pero tampoco. Eh, sí, Antonio se había dado cuenta del error. Era con el menos, correcto. Listo. Entonces,
Usted tiene varias opciones para hacer sus integrales. Cuando yo estaba en la posición de ustedes, obviamente no tenía todas estas herramientas a la mano. A mí me tocaba hacer todas las integrales a mano y que la sustitución por partes, no, el método de sustitución, integrales por partes, integrales por fracciones parciales, integralización por coordenadas polares. Bueno, aquí hay otro, Desmos también dice Kevin. Bueno, imagínense, ni idea, la verdad ni idea. Yo siempre hago todas mis integrales a mano y demás. Si quiere hacerlo en R, hágalo en R también. Es como usted prefiera. Lo importante es que en últimas, usted va a resultar haciendo una integral. En últimas, usted va a resultar haciendo una integral. Ahora, vamos a terminar la clase con este concepto. Igual que antes, usted va a definir la función de distribución acumulada de la siguiente forma. Con las variables aleatorias continuas, termino con este concepto, con las variables aleatorias continuas, la función de distribución acumulada, se define la misma cosa que antes. Entonces aquí, f de a, función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada es la misma cosa que ahorita, la misma. Aquí la definición es común. Usted coge la f mayúscula de la variable, va a ser igual, bueno, calcule el acumulado, calcule la probabilidad de tener un acumulado hasta x. Es la probabilidad de tener el acumulado en probabilidad hasta x. Ah, bueno, ¿cómo lo hace usted? Pues ya en este caso usted hace la integral desde el menor valor de la variable, desde el menor posible valor de la variable, hasta x de la función. Aquí la única cosa es que no le ponga x porque se le confunde con esta otra x. Póngale u, póngale t, póngale la letra que usted quiera. Yo le pongo t. Si quiere ponerle u, póngale la letra que usted quiera menos x. Ah, bueno, ¿qué quiere decir esto? En el ejemplo, ¿qué quiere decir esto en el ejemplo? En el ejemplo, esto quiere decir que si usted tiene aquí la x y aquí tiene la función, más se la voy a poner acá. En el ejemplo, esto quiere decir que si usted se para en cualquier valor, esto quiere decir, párese en cualquier x, aquí, párese en x, acá, tal. Este es su x. Calcule todo lo que hay antes de x. Y recuerde, estoy parando en cero porque no puede haber tiempos positivos, no puede haber tiempos negativos, ¿no? Y es más, recuerde que la función sí está definida para los negativos, solamente que vale cero, ¿no? Mire, vale cero. Ah, bueno, ¿cómo sería en este caso la función de distribución acumulada? La función de distribución acumulada en este caso, pues se la voy a poner aquí, la vamos a hacer aquí entre todos, la f de x evaluada en ese momento, en x, pues sería, bueno, la integral desde, bueno, menos infinito, pero la voy a evaluar desde cero, porque es que en los negativos vale cero. Aquí dice, sino que es la condición, en este caso el tiempo es positivo, correcto, el tiempo es positivo, correcto. Hasta x de la función. ¿Quién es la función? Ah, bueno, pues 1 sobre 15 a la menos 1 sobre 15, bueno, a la menos, de hecho, x sobre 15. Es más, ni siquiera voy a poner x porque se me confunde con la otra x. Voy a ponerle aquí t, o u, o y, o lo que sea, de t. Ah, esta integral, ¿cómo es? Pues esta integral ya me la sé, ¿no? Es menos a la menos t sobre 15, pero evaluado entre x, perdón, entre entre t igual a 0 y t igual a x, ¿no? Ah, listo. Entonces primero reemplazo en la x, o sea que esto es igual a menos a la menos x sobre 15, menos y luego reemplazo en el 0. Y cuando reemplazo en el 0, pues bueno, lo voy a escribir menos a la menos
menos e a la menos 0/15. Y bueno, ya usted sabe, ¿no? Todo esto le va a dar, todo esto le va a dar 1, todo esto le va a dar 1. O sea que entonces la gran conclusión es que el acumulado hasta un valor en específico, el acumulado hasta un valor en específico sería 1 menos e a la menos x/15. 1 menos e hasta la menos x/15. Em, Aquí dice Kevin, en este caso, ¿no podríamos tener un valor más allá de 15? Claro que sí. Kevin, negativo nunca, negativo nunca. El, la función está definida en términos del 15, pues para que me dé este decaimiento y me dé como esta forma, pero es un ejemplo. Yo puedo evaluar esto en 20, en 30, en 50. En negativos, pues podría también, pero pues me va a dar cero siempre. Aquí dice Kevin, pero la densidad de probabilidad no puede ser mayor a uno, ¿o sí? Ah, ese es un excelente punto. Pilas, eh, la integral me tiene que dar una, pero al evaluar, lo importante es un excelente comentario, Kevin, es un excelente comentario. Lo importante, Kevin, es que la función sea positiva en las continuas. Lo importante es que la función, ah, un segundo. Termino con este comentario de Kevin. Lo importante es un excelente comentario. Lo que yo necesito es que la función sea positiva, mayor o igual que cero. Esta función de densidad puede ser mayor que 1, puede ser mayor que 2, no importa, no interesa. ¿Por qué? Porque es que recuerden que esta función no evalúa en las continuas, no evalúa las probabilidades. Lo que evalúa las probabilidades en las continuas es el área bajo la curva. Entonces, en este caso, Kevin, uno puede considerar cualquier valor más allá de 15, de 30, 50, 100, lo que sea. Que la f me dé mayor que 1, no interesa. En las discretas sí, en las discretas sí, en las continuas no. Perfecto. Aquí dice Antonio, la exponencial entre más grande sea el exponente es más pequeño el valor, correcto, porque está el negativo, correcto, eso es cierto. Bueno, último comentario, y es, mire, este comentario es muy, muy sencillo, pero igual tengo que hacerlo. Si le doy la f minúscula, bueno, aquí está la función ya, aquí está la función de distribución, y pilas, esta fórmula únicamente me sirve para x mayor que cero, ¿no? ¿Por qué? Porque si la x está antes de cero, ¿cuánto he acumulado? Pues nada, ¿no? Si la x está antes de cero, no he acumulado nada. Perfecto. Entonces, mire, si yo le doy la f minúscula, la forma en que usted obtiene la f mayúscula es integrando. ¿Listo? Ahora, si yo le doy la f mayúscula y usted quiere obtener la f minúscula, ¿qué operación necesitaría hacer? Si yo le doy la f mayúscula, es decir, yo le doy la fórmula verde, yo le doy la fórmula verde y le digo, halle la función de densidad, ¿qué operación tendría que hacer? Ajá, derivada, correcto, derive. Súper. Claro, si usted deriva esto, pues la derivada de una constante es cero, la derivada de 1 es cero, la derivada de menos e a la menos x/15 es menos e a la menos x/15 por la derivada interna, que sería menos 1/15, menos con menos me da más, entonces le queda 1/15 por e a la menos x/15, o sea, lo que ya teníamos. O sea, si yo le doy la minúscula, usted obtiene la mayúscula integrando. Si yo le doy la mayúscula, usted obtiene la minúscula derivando. ¿Qué me dice la mayúscula? La mayúscula le dice el área hasta un punto dado. O sea, la F mayúscula lo que le dice usted
pilas, la F mayúscula, lo que le dice a usted es el área hasta un valor. Lo que le dice a usted es el área hasta un valor. ¿Y qué me dice la minúscula? Ah, pues es la función que me permite a mí calcular esas áreas. Aquí dice Kevin derivar y se evalúa. No, no se evalúa en ningún lado, se deja expresada en un valor genérico. Entonces, por ejemplo, si yo derivo esta función, Kevin, derivémosla aquí. Si yo derivo, si yo hago la derivada respecto a x de 1 menos, si yo hago la derivada respecto a x de e a la menos x sobre 15, entonces esto sería, bueno, la derivada de la constante es 0 menos la derivada del exponencial, pero la derivada del exponencial es la misma cosa por la derivada interna, ¿no? Por el menos 1 sobre 15, ¿no? Y entonces menos con el menos da más, entonces me quedaría 1 sobre 15 por e a la menos x sobre 15. Para x mayor que 0, ¿no? Porque mire que la x es mayor que 0. Sí, Antonio tiene una buena idea. Antonio dice, pues sería graficar la función nuevamente. Correcto, sí, súper, es una buena idea. Muy bien. Entonces, bueno, lo vamos a dejar ahí. Voy a quedarme conectado por si alguien quiere quedarse unos 10 minuticos y hacer algún par de preguntas. Aquí voy a estar. Listo, muchas gracias por su atención y nos vemos el jueves. Jueves quiz, talleres 7 y 8. Nos vemos.